Bueno, esta sería la clase 2.1. Aquí vamos a ver lógica digital. La lógica digital está la que nos permite definir los sistemas digitales, y es un tema que está en la frontera entre la electrónica y las ciencias informáticas. Entonces vamos a estudiar con puertas lógicas, su funcionamiento y los conceptos fundamentales. Vamos a introducir los conceptos del álgebra de Boole, porque estos conceptos nos permiten operar con circuitos lógicos y de manera muy simple, ¿no? Hacer análisis y simplificar. Vamos a hacer un repaso de tablas de verdad y algunas equivalencias entre circuitos. Bueno, la computadora necesita almacenar datos e instrucciones en memoria. Los sistemas binarios presentan solo dos estados posibles. La motivación para trabajar justamente con un sistema binario que tiene dos valores posibles es principalmente que hay menos probabilidad de falla. O es un 0 o es un 1. Es fácil de identificar por el hecho de que utiliza solamente dos estados. Vamos a utilizar sistemas y circuitos donde solo existen dos estados posibles. Los estados van a ser representados mediante dos niveles distintos de tensión. O sea, recordemos que estos son circuitos eléctricos. Entonces, desde el punto de vista físico, un 1 va a estar representado por un valor alto de tensión y un 0 va a estar representado por un valor bajo de tensión, ¿no? Entonces, los dígitos a partir de ahora los vamos a llamar bit, dígitos binarios, y van a utilizarse para justamente operar o trabajar dentro de un sistema de cómputo de manera eléctrica, ¿no? Aunque uno los análisis los realice de manera que de interpretarlos como unos o ceros, internamente son valores de tensión. Entonces, el nombre bits proviene de la palabra binary digit, ¿no? Es una abreviación, y a partir de ahora todo dígito binario lo vamos a nombrar bit. Bueno, hagamos un análisis de qué es un valor, un 1 lógico o un 0 lógico desde el punto de vista de tensión, ¿no? En un circuito digital, obviamente no va a haber un valor de tensión único para interpretar un 1 y un valor único para un 0, porque como estos sistemas y circuitos son inestables, entonces puede tener cierta variación el nivel de tensión. Entonces debemos trabajar con un rango válido. Un 0 va a tener un valor de tensión mínimo, que normalmente es un 0 volt, y un valor de tensión máximo, que puede ser, por ejemplo, un volt, o dependiendo la tecnología que se use puede cambiar, pero bueno, es un rango entre 0 y 1 volt, supongamos. Después va a haber un rango que es inaceptable, significa que si el valor de tensión está en ese rango se va a ignorar o no va a ser un valor válido. Y después un 1 lógico va a ser tomado en un rango entre una tensión mínima, que supongamos puede ser 3,5 volt, y una tensión máxima que puede ser, supongamos, 5 volt, ¿no? Entonces un valor de tensión en ese rango va a ser interpretado como un 1 binario, y un valor de tensión entre un 0 volt y 1 volt y medio, supongamos, va a ser interpretado como un 0 lógico. Bueno, acá vamos a tener señales digitales, ¿no? Entonces la información que manejan los sistemas digitales se va de alguna manera a transmitir como unos y ceros. Aunque sean niveles de tensión, va a haber una secuencia de estos niveles para indicar un dato, por ejemplo, en binario de 8 dígitos, de 8 bits. Entonces vamos a ver que son señales digitales, ¿no? Vamos a ver que representan secuencias de bits, de dígitos, y que un 1 va a ser
un nivel alto de tensión va a ser un 1 lógico y un nivel bajo va a ser un 0 lógico. Entonces acá en este esquema podemos observar eso. Las computadoras trabajan con sincronismo, entonces vamos a tener una señal de sincronismo que me permite separar los bits entre ellos, ¿no? Cada ciclo de reloj va a permitir representar un dígito, ¿no? Entonces esta sería una señal que está formada por un 1, un 0, un 1, un 0, otro 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Es como para tener una idea y después vamos a tratar de hacer un análisis de estas señales y cómo se opera con ellas cuando trabajemos con compuertas. Veamos muy superficialmente las características del transistor. El transistor es un dispositivo semiconductor no lineal, tiene 3 terminales y es usado como amplificador o interruptor, entre otras aplicaciones. Nosotros vamos a ver el análisis de interruptor, que es lo que nos interesa por ahora, el funcionamiento como interruptor. O sea, un interruptor sería una llave de encendido o apagado. Bueno, el funcionamiento se basa en que la tensión aplicada al terminal B, después vamos a ver qué es B, controla el comportamiento de la tensión que hay entre los terminales C y E. Luego vamos a describir bien qué significan esas letras. ¿Quién inventó el transistor? Bueno, el transistor fue inventado por Bardeen, Breithein y Schottky, ¿no? El más conocido es Schottky por el famoso diodo Schottky. Pero bueno, ellos fueron los inventores. Tenemos distintos tipos de transistor. El más común es el bipolar, pero después también están los transistores FET, que se dividen en JFET y MOSFET. Nosotros vamos a hacer las descripciones y todos los análisis sobre el transistor bipolar. ¿Qué tecnologías de fabricación tenemos? Vamos a hablar, sin entrar en demasiado detalle, de dos tipos de tecnología. Estas tecnologías lo que nos permiten hacer en principio es definir rangos para identificar un 0 o un 1 lógico. Dependiendo de la tecnología, el rango va a cambiar. Entonces, la tecnología TTL, lógica transistor a transistor, es una tecnología de fabricación de circuitos integrados donde las entradas y salidas son transistores bipolares. Después, la otra tecnología es la tecnología CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, y utiliza transistores MOSFET en las entradas y salidas, ¿no? O sea, la TTL utiliza transistores bipolares y la CMOS utiliza transistores MOSFET, ¿no? Los niveles que aceptan son los que se muestran en esta tabla. Para la tecnología TTL, un nivel bajo o 0 va a estar dado entre un valor de tensión entre 0 volt y 0,8 volt. Un nivel alto o 1 va a estar dado entre 2 y 5 volts. Para la tecnología CMOS, un valor bajo, o sea 0 lógico, va a estar entre 0 volt y 1,5 volt. Y un valor alto, o sea un 1 lógico, va a estar entre 3,5 volt y 5 volt. Bueno, nosotros vamos, como les comenté, vamos a hacer todos los análisis sobre el transistor bipolar, también conocido como BJT. Vamos a primero ver el funcionamiento. El funcionamiento del transistor se puede dar con el transistor polarizado o no. Entonces veamos qué sucede cuando se coloca un nivel lógico, o sea un 1 a la entrada, ¿no? Este sería el esquema del transistor bipolar. La entrada sería la base, que es la letra B que vimos hoy, y después la salida va a estar dada entre colector y emisor. Colector era la letra C y emisor la letra E, ¿no? El funcionamiento típico es el siguiente: cuando tenemos un nivel alto, o sea una tensión, supongamos 5 volt en la base, se va a generar un canal de conducción que lo que hace es que el colector quede conectado directamente al emisor.
pero como el emisor está conectado a tierra, este es el símbolo de tierra, entonces cuando se genera el canal de conducción es como si el colector se estuviera conectando directo a tierra. O sea, Vout va a estar a tierra. Cuando en la entrada tengo 0 volt, desaparece el canal de conducción y el colector queda desconectado del emisor, ¿no? Por lo tanto, en Vout voy a tener un nivel de tensión que va a ser igual al nivel VCC, que es el que tiene la línea en este punto. O sea que VCC va a ser la misma tensión que Vout cuando estén desconectados el colector y el emisor. Esa es la idea de funcionamiento. Entonces, simplificando, podemos verlo en la tabla, ¿no? Cuando Vin sea un 1 lógico, o sea, Vin sería la base, serían 5 volt. En Vout voy a tener 0 volt porque dijimos que tenemos un canal de conducción que conecta colector, que es Vout, con tierra. Entonces va a ser un 0 lógico. Cuando Vin sea 0, o sea, conecte la entrada, o sea, la base a tierra, Vout va a estar a 5 volt, que es lo mismo que un 1 lógico, que es cuando desaparece el canal de conducción, el punto donde está el colector, que es lo mismo que Vout, va a tener el valor de tensión de VCC. En este caso asumimos que VCC es 5 volt. Acá tenemos el mismo análisis, pero si en lugar de alimentar el circuito con 5 volt lo alimentáramos con 10. Una aclaración: VCC es la tensión de alimentación, sería como la fuente que alimenta este circuito. Bueno, entonces básicamente lo que acabamos de ver es que cuando tenemos un 0 lógico como entrada, o sea, en la base conectada a tierra, el colector se desconecta del emisor, esto queda aislado y por lo tanto Vout va a tener el valor de VCC. Cuando tenemos 5 volt en la base, se genera un canal de conducción y el colector se conecta al emisor, lo que hace es que Vout esté conectado directamente a tierra. Hagamos una analogía con las llaves, los interruptores, como los que tenemos en las instalaciones domiciliarias de luz, ¿no? Entonces esta es una llave, en este sentido está abierta, vamos a llamarla A. Vamos a decir que cuando la llave está abierta, o sea, está desconectado el circuito, es un 0 lógico. Cuando la llave está cerrada, conectamos el circuito, es un 1 lógico. En función de esto, podemos hacer un análisis para las distintas compuertas, ¿no? Entonces, los operadores lógicos o compuertas que vamos a ver son NOT, OR, AND y la inversa de la AND, que sería NAND, la inversa de la OR, que sería NOR, y la XOR, que es la OR exclusiva. Esta la vamos a ver más adelante. Entonces la NOT es la negación, o sea, invierte el valor de la entrada. La OR es la O lógica, la AND es la I lógica, que se vio en matemática. NAND es la opuesta, o sea, es la I lógica negada, y NOR es la O lógica negada. Vamos a ver también sus tablas de verdad, como para hacer un análisis rápido. Pero en principio, veamos qué pasa si tenemos un circuito negador, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es, cuando la entrada vale 0, la salida va a valer 1. O sea, en este caso, la llave está abierta, pero eso hace que este es otro tipo de llave, eso hace que este conductor haga contacto y circule corriente para encender la lámpara. Vamos a asumir que la salida está en 1 cuando la lámpara se enciende y la salida está en 0 cuando la lámpara se apaga. Ahora, cierro la llave A, se levanta el contacto y queda el circuito abierto. Por lo tanto, la llave A está en 1 y la salida está en 0, o sea, luz apagada. Con este circuito ejemplo podemos hacer una analogía con la NOT, la compuerta negación. Bueno, acá podemos ver lo mismo
con el transistor que vimos recién. Si hacemos el análisis del transistor, funciona como un negador. Cuando hay un 1 en la entrada, la salida se conecta a tierra, por lo tanto Vout va a tener 0. Cuando hay un 0 en la entrada, no se genera el canal de conducción y Vout queda a un 1 lógico, que son 5 volts. Entonces, un transistor funciona como un negador. Es lo mismo que una compuerta NOT. Y esta sería la tabla de verdad de la compuerta. ¿Qué pasa con la compuerta AND? Bueno, para hacer una analogía con el funcionamiento de la AND, ponemos dos llaves en serie conectadas a la lámpara. Entonces, si las dos llaves están abiertas, tengo dos ceros en la entrada, la lámpara apagada, la salida está en 0. Cierro la llave A, un 1 en A, la B está abierta, o sea un 0 en B, tengo 0 en B, 1 en A, la lámpara apagada. Ahora hago al revés, cierro B, pero dejo la llave abierta, 1 en B, 0 en A, lámpara apagada. Cierro las dos llaves, 2, 1, y voy a tener una circulación de corriente que me enciende la lámpara. Por lo tanto, cuando tenga dos unos en la entrada, la lámpara se enciende, la salida vale 1. ¿Qué pasa cuando tengo quiero representar una compuerta OR, una O lógica? Bueno, pongo dos llaves en paralelo conectadas a la lámpara. Si las dos llaves están abiertas, sería como un 0 en A, un 0 en B. La lámpara está apagada, un 0 a la salida. Cierro la llave A, un 1 en A, un 0 en B. La lámpara se enciende, o sea tengo un 1 a la salida. Acá podemos ver, conecto A, la salida se pone a 1. Cierro B y abro A, un 1 en B, 0 en A. Se puede ver, la salida está en alto. O sea, en la compuerta OR, con que una de las dos llaves esté cerrada, la lámpara se enciende. Recordemos la analogía. Circuito con dos llaves en paralelo para hacer la representación de la OR y dos llaves en serie para representar la AND, ¿no? Por último, si las dos llaves están cerradas, voy a tener dos unos a la entrada, la lámpara está encendida. Bueno, acá hay un resumen. Básicamente, este símbolo va a representar la compuerta AND, la I lógica, la compuerta OR, la O lógica, y la negación. La tabla de verdad, para tenerlo como una regla fácil de recordar, es bastante simple. En la compuerta AND, la salida va a ser 1 solamente cuando las dos entradas sean 1. En el resto de los casos la salida va a ser 0. En la compuerta OR, la salida va a ser 0 solamente cuando las dos entradas sean 0. En el resto de los casos, la salida va a ser 1. Y en la compuerta NOT, en el negador, la salida va a ser la inversa de la entrada. Si entrada es 0, salida 1. Entrada 1, salida 0. Bueno, por último veamos la OR exclusiva. La OR exclusiva tiene este símbolo que vemos acá. Tiene dos entradas A y B y una salida S. Esta sería la tabla de verdad. Básicamente lo que podemos analizar acá es que cuando las entradas son iguales, por ejemplo valen 0, la salida es 0. Valen 1, la salida es 0. Cuando las entradas son distintas, A0, B1, la salida es 1. A1, B0, la salida es 1. O sea que la regla sería, si tengo las entradas iguales, la salida va a valer 0. Si son distintas, la salida va a valer 1. Acá les puse una tablita con todas las compuertas y su tabla de verdad representativa. Todavía no vimos el álgebra de Boole, pero bueno, simbólicamente la compuerta AND se puede representar mediante este operador, que sería como una multiplicación lógica, la OR como un sumador lógico, la NOT como un negador, que es una rayita arriba o una tilde. La NAND sería la AND negada, o sea con la rayita arriba. La NOR sería la OR negada con la rayita arriba. Y la OR exclusiva utiliza este símbolo, que es un círculo con una cruz en el centro, un más en el centro.